Bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Campodónico, con quien vamos a despejar dudas, principalmente con respecto a las variantes que están circulando en el país. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están en contacto en este momento. Ahora, doctor, un tema que también genera bastante intriga es acerca de la confirmación del caso cero de la variante brasileña en el país. Claro, mire, este caso se inició a nivel de lo que es el Oriente, la provincia de Zamora, y luego se trasladó hacia lo que es Loja. También se ha detectado a nivel de Manabí. ¿Qué significa eso? Que ya algunas personas ya se han trasladado a nivel de diferentes provincias y a pesar de que está solo detectado ahí, todavía al no haber las suficientes pruebas a nivel de las otras provincias, no se puede detectarlo, pero definitivamente ya está en nuestro país y al ser más contagioso va a esparcirse rápidamente. Y yo considero que en 1 o 2 meses podría llegar a ser comunitario como lo ha sido la variante de Gran Bretaña. La variante de Gran Bretaña ya es comunitaria a nivel de Quito, es comunitaria a nivel de Guayaquil, también está en Manabí y está causando los estragos que usted ve. Mire que a partir del 23-26 de diciembre comenzaron a llenarse las UCIs a partir de ese momento sigue igual hasta la actualidad. Doctor, Y claro, y aparte se detectó, usted sabe, fines de diciembre la variante de Gran Bretaña y desde ahí ha ido aumentando hasta constituir aproximadamente un 20% de lo que son las variantes generales, pero yo considero que es mucho más. ahora, doctor, otro tema también que es sumamente importante es saber cómo diferenciar cada una de las variantes. Sabemos que tanto la brasileña como la británica son de mayor transmisibilidad, sin embargo, cada una se diferencia con respecto a reinfección o con respecto también a que tienen síntomas mucho más fuertes. Claro, la variante brasileña en primer lugar tiene un grado mayor de transmisibilidad, tiene de 1.8 a 2.2. ¿Qué significa esto? Que en vez de contagiar a 1 o 2 personas, en ese momento un infectado contagia a 4 o 5 personas a la vez. Segundo lugar, es el hecho de que usted, por ejemplo, tiene lo que es a nivel de mortalidad, tiene hasta un 50% de mortalidad mayor que las otras variantes. Y, y recordemos que no solamente es el grado de mortalidad a nivel de adultos mayores, sino que engloba personas de 20, 55 años de edad en gran cantidad o en gran porcentaje, por decirlo así, y también afecta a lo que son niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de edad. Es Es lo que decir, usualmente en la primera ola, doctor, no se veía. ¿no? En la primera hora se hablaba que los niños eran solamente portadores asintomáticos, a pesar de que también había niños Correcto. hospitalizados, pero no estaban tan graves. Ahora, por ejemplo, lo que es la afectación que hay en los niños, aparte de lo que llamamos el síndrome de respuesta inflamatoria de los niños, en el cual hay un shock hipovolémico, puede haber trombos también, puede haber una trombosis a nivel de lo que es intestino, lo que llamamos trombosis mesentérica, y muchas veces hay que operar a los niños y sacarles un intestino que está necrótico o dañado. Entonces, influye en la mortalidad también en los niños. Y otra cosa más que llama la atención en esta variante es que tiene un 30 a un 65% más de posibilidades de reinfecciones. Es decir, que Exacto. usted ya la tuvo el COVID y puede volver a tener en 2 meses, 3 meses y a veces con la misma intensidad que la anterior, porque prácticamente no genera muchos anticuerpos esta variante. Es decir, usted estuvo muy enfermo, llegó a UCI, pero no generó casi anticuerpos, entonces no tiene una protección mayor y puede volverse a reinfectar al mes siguiente, a los 2 meses. Y eso es bastante preocupante porque usted tiene, por ejemplo, 70% de la población infectada o 50%, y después de 2 o 3 meses tiene otra ola, y así sucesivamente. Entonces, definitivamente, una variante sí hay que detenerla o tratarla de llegar a mitigar o bajarle lo que es la curva. Al principio, doctor, se hablaba mucho de que el sistema de salud no estaba preparado para una pandemia. Ahora, justamente que estamos en la segunda ola con respecto a la circulación de varias variantes, se habla de que en realidad la irresponsabilidad ciudadana ha sido el principal factor para que justamente estas variantes se hagan de tipo comunitarios.
claro, definitivamente el control es muy importante. Y aparte recordemos algo, la variante inglesa llegó fines de diciembre y Correcto. prácticamente hubo un muy bajo índice de vacunación en enero, febrero, marzo. Recién ahora en abril es que se está ya impulsando ya la vacunación ya más, en una forma más masiva, pero tenemos realmente que a nivel de Ecuador se ha vacunado alrededor de 1.1 o 1.2% de la población. No se ha vacunado más de eso. Entonces, ese 98% restante que está descubierto es lo que favorece no solamente a lo que es el aumento de la cepa británica de Nueva York o la brasilera, sino a cualquier cepa que pueda llegar a nuestro país. Sabemos que, por ejemplo, la sudafricana ya está en Chile y será Correcto. cuestión de tiempo para que llegue. Miren que a nivel de Canadá, que es un país que nosotros pensamos que está lejos, que es frío, que nada llega allá, ya tiene la cepa brasilera, tiene la cepa de India, que tiene una doble mutación, es mucho más agresiva que la brasilera inclusive, y la tiene la sudafricana también. Entonces, nosotros que tenemos los vuelos abiertos, no tenemos cerradas fronteras ni nada así, entonces es fácil que lleguen las otras variantes. Y las variantes cuando llegan, el caldo de cultivo ideal para una variante es cuando las personas no están vacunadas, porque puede formar otras variantes dentro del mismo país y cada vez infectar a más personas. Algo que voy a hacer énfasis, doctor, en lo que usted mencionaba es que las autoridades tuvieron toda la predisposición, todo el tiempo para poder generar lo que era una población de tipo rebaño. Sin embargo, faltaron bastantes acciones, se dieron, por otro lado, otro tipo de factores que no estaban bien vistos y lamentablemente las autoridades encargadas del proceso de vacunación lo único que hicieron fue burlarse de la ciudadanía. Bueno, yo lo que creo es lo siguiente, que usted para poder vacunar tiene que primero tener disponibilidad de vacunas y quizás Correcto. si se hubiese comprado o si se hubiese gestionado ya desde marzo, perdón, desde agosto del año pasado, septiembre, como lo hicieron muchos países, ya para diciembre, enero ya hubiéramos tenido suficiente cantidad de vacunas para vacunar de una forma ya más masiva a la población. Pero hubieron 2 meses prácticamente o 3 meses en el aire y recién ahora ya se está vacunando. Claro que hubieron también el hecho de mucho cambio de autoridades y Correcto. retomaron un plan desde el inicio y el siguiente ministro otro desde el inicio. Sí, eso, la falta de continuidad también afectó. Entonces, yo considero que ahora es el momento ya de corregir errores y más aún que ya viene un nuevo gobierno, que el nuevo gobierno está planificando realizar la vacunación en 100 días. ¿Qué sería, yo considero, lo adecuado? Porque usted debe hacer lo máximo ya en estos momentos en 4 meses. ¿Por qué? Porque las vacunas en términos promedio durarían alrededor de 6 meses y de ahí se verá cuál es la siguiente opción. Inclusive, mire, hay una vacuna en Alemania que se llama CureVac, que, bueno, todavía no sale al mercado, probablemente salga en junio, y esta vacuna sabe cómo se la procesa, inclusive va a salir antes que la Pfizer, pero por cuestiones de exámenes, cuestiones de evaluación, recién va a salir ahora en junio o julio. Esta vacuna se va a producir en lo que es una copiadora 3D de vacunas y eso va a permitir producir millones de vacunas. Y esta copiadora 3D, obviamente de laboratorio con todo lo que es su procesamiento y demás, la idea de ellos es poderla proyectar a los países que necesitan para que cada país produzca sus vacunas de acuerdo a las cepas que tiene. ¿Y por qué? Porque es una vacuna RNA mensajero, como la Pfizer y como la Moderna, que se pueden adaptar por su mecanismo a las nuevas cepas. Por eso es que si usted ve en relación a lo que es la cobertura de la Pfizer, lo da, por ejemplo, para la cepa sudafricana, lo da para la cepa de Nueva York y lo da también para la cepa inglesa. Contra la cepa brasileña da alrededor de 10 mutaciones de 12, aunque actualmente en Brasil ya hay una cepa de 18 mutaciones, es decir, mucho más agresiva. Y la de Sinovac, por ejemplo, sí da cobertura frente a la brasileña. Es decir, las vacunas en general, como están procesadas, sí da cobertura, pero la que permite más adaptarse a los cambios de todas estas cepas nuevas son las de RNA mensajero, como la de Pfizer y Moderna,
y probablemente la de CureVac esté por salir. Y eso permitirá irnos adaptando. Pero el problema no es solo eso, porque si no vamos a estarnos vacunando cada 6 meses o con una nueva vacuna o cada año. Entonces, el asunto es que en corto tiempo pueda usted vacunar a la mayor parte de la población, 70-80%, como lo ha hecho Israel, y ellos han vacunado 81%, y al tener usted esa cantidad de población vacunada, no van a haber replicaciones del virus, el virus no va a tener a quién contagiar, y por lo tanto no van a haber aparición de nuevas variantes. Entonces, pero claro, es un solo país. Entonces, la idea es que todos los países circundantes a Israel hagan lo mismo y tengan su inmunidad de rebaño. Como nosotros en América Latina tendremos que llegar a un país que ya también llega a la inmunidad de rebaño, que probablemente sea Chile en 12 semanas. Y después de Chile tendrán que ser los países que estén alrededor, para en ese momento ya poder tener más tranquilidad de que una cepa no se vaya de un lado a otro, de un país a otro, y no infecte a los demás. Pero es fácil. Usted tiene aquí, por ejemplo, 10 personas. De las 10 personas, 9 han sido vacunadas, o 8 han sido vacunadas. Entonces, una persona está infectada. ¿A quién le va a pasar la infección? Solo a otra más, y a las otras 8 no. Entonces, el virus quedará ahí y ya no pasará a nadie más. Entonces, esa es la idea de la inmunidad de rebaño, al tener poca gente a quien infectar y el virus ya no se puede transmitir. Lamentablemente, doctor, el proceso de vacunación está muy atrasado. Lamentablemente, las autoridades no han hecho énfasis en la población que en realidad necesita ser vacunada, como era personal de primera línea, como hoy en día estamos vacunando recién adultos mayores. Tuvieron que agilizar todo un proceso que, como usted mencionaba, se pudo haber hecho en muy pocos meses. Claro, usted lo hacía en 4 meses, enero, febrero, marzo, abril, ya estuviéramos vacunados. Pero hay el problema de la disponibilidad. Mire que Estados Unidos, siendo Estados Unidos y produciendo ellos la vacuna Pfizer, recién ahora tienen el 25% de la población vacunada, pero estamos hablando de 66 millones de personas vacunadas. En Chile va más rápido. Chile ya vacunó 5 millones de adultos mayores, los cuales con la Sinovac, en los cuales no hubo mayor problema, no hubo efectos colaterales. Miren que yo estaba revisando unas curvas bastante interesantes, en las cuales usted tiene aquí, por ejemplo, la incidencia en los casos se va para arriba de 20 a 55 años, va para abajo en adultos mayores de 60 a 90 años. Y también la mortalidad se va para abajo en ellos y la hospitalización también, mientras que los otros suben. ¿Por qué? Porque ellos son los que están vacunados. Entonces, definitivamente, ya se ve en un grupo etario que cae la mortalidad, cae la hospitalización. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Que una persona que sea vacunada, será un paciente menos para hospitalizarse o para UCI o para tener mortalidad. Entonces, eso es muy importante al vacunar masivamente a la población. Y bueno, yo creo que más que el hecho de mirar para atrás, tenemos que ya mirar para adelante y acelerar el proceso de vacunación. Y si vamos a tener lo que es un aislamiento, ya a partir de los fines de semana, un confinamiento, fines de semana de las noches, entonces yo diría aprovechar los fines de semana y tener listas de personas que se los puedan vacunar también los fines de semana y hacer un confinamiento no solamente selectivo, sino que hacer un confinamiento técnico en el cual usted dice, bueno, voy a confinar a las personas, pero también las voy a vacunar para poder ir de la mano las dos cosas y usted realmente tener resultados al final del confinamiento, porque la idea es usted tiene un porcentaje anterior al confinamiento de hospitalización y UCI, fallecimientos, y usted debería mejorar ese porcentaje al final. O sea, debería en algo mejorar lo que es la curva. De lo contrario, el confinamiento no le va a tener los resultados que usted espera. Hola, doctor. ¿Usted considera que en realidad las medidas que está tomando recién las autoridades con respecto a un confinamiento focalizado son las correctas? Porque tenemos que hacer énfasis en que es verdad, puede beneficiar al sector de salud, sin embargo, también se desprestigia a otro tipo de sectores que, como usted sabe, son la base de la economía del país. Claro, lo que pasa es lo siguiente, usted el confinamiento que hubo el año pasado,
entre marzo y abril, se perdieron 600.000 empleos y lo que es el Producto Interno Bruto inclusive bajó. Y eso hizo arrastrar el hecho de que mucha gente, aparte del empleo, se creó más subempleo y cayó también lo que es las ventas y demás. O sea, y se hizo un año muy difícil el año pasado. A nivel actual se estaba comenzando a levantar, por ejemplo, la industria del turismo y otras industrias ya a nivel de ventas y todo, y definitivamente va a caer durante este mes porque los fines de semana son cuando las personas salen, centros comerciales, compran, hay movimiento efectivo, etcétera. Definitivamente va a decaer la parte comercial. Por eso es que yo siempre digo, si vamos a hacer un sacrificio en puntos de vista de lo que es la parte comercial, y lo demás, tiene que ser en sentido de algo, y debe ser en sentido de controlar precisamente esa curva que iba en ascenso. La razón por la cual se hace esto es por la curva de mortalidad en ascenso. Usted sabe, a nivel de Guayaquil mismo, un día hubo que hubieron como 57 o 60 fallecidos o más en un día. Entonces, eso fácilmente se iba a 100 o más y ahí ya es difícil de tener. Entonces, yo creo que las medidas como tal están bien, pero siempre tiene que haber un complemento en el punto de vista económico y debe haber un equilibrio también en el sentido de lo que usted va a hacer durante ese confinamiento, es decir, acelerar la vacunación para que realmente caiga eso y después de salir de ese confinamiento de fines de semana ya podemos ver un resultado y no entremos en otro confinamiento nuevo en el siguiente gobierno. Ese es Así el es, punto. doctor. Y otro punto, doctor, es que en realidad las autoridades del Ministerio de Salud Pública están tratando de establecer cercos epidemiológicos con respecto al paciente cero. Claro, el punto ahí es lo siguiente. Usted, por ejemplo, habló del paciente cero, el Mora o Correcto. el ojo. Y hay muchos pacientes que no tienen relación con los pacientes cero de las provincias. ¿Y qué significa eso? Que ya está comunitario. Porque el paciente está acá, el otro está allá y el otro y está en otro lado. Entonces, ya el virus ya hace rato, yo considero que hace un mes, que yo lo mencioné en los medios, el mes pasado, ya estaba en el país y ya lo que ha tenido es el tiempo para ir circulando y ya comienza a dar sus efectos ya de pacientes enfermos. El momento que usted detecta a un paciente que está infectado, hay alrededor de 10 a 100 pacientes que usted no lo sabe que están infectados. Entonces, realmente ya el cerco epidemiológico es verdad, sirve y todo, pero con un virus que es tan difícil de contener, realmente no da muchos resultados. Miremos lo que pasó el año pasado en la pandemia. Se trató de hacer el cerco epidemiológico y miren lo que después pasó. Y es súper Eh, inconstante porque no se sabe a ciencia cierta qué tipo de personas van a tener síntomas, qué tipo de personas se les va a agravar más lo que es la enfermedad o qué tipo de personas también van a ser asintomáticas. claro, yo diría más que un cerco, ¿sabe lo que debe de hacer? Es testear a la población. Es decir, si usted tiene esta ciudad de aquí, el cual tiene 10.000 habitantes, entonces haga pues hisopado PCR a los 10.000 habitantes para saber cuáles son asintomáticos, cuáles son sintomatológicos y cuáles tienen la enfermedad. Entonces, en ese momento usted puede saber a quiénes debemos nosotros hacer el triaje, dar la medicación adecuada y quiénes se van a complicar. Entonces, con ese panorama usted sabe que en esta provincia, proyectándola, tiene que vacunar a tantos pacientes. Entonces, pero ya usted con un testeo ya tiene un mapa de lo que es el virus en esa provincia. Pero de lo contrario, si usted no tiene un mapa, es difícil poder hacer lo que es un seguimiento de lo que son los casos. Y los seguimientos se deben de hacer del mapeo para adentro y no de lo que es la visualización de los casos, del caso cero y los demás, con un cerco epidemiológico, porque eso sería ir del cerco epidemiológico hacia afuera. Entonces, se debe ir más bien de las pruebas de hisopado PCR y testear a la población para tener el mapeo. Y ya de ahí usted ya sabe, bueno, tenemos más casos aquí, acá, aquí es donde debemos vacunar. Entonces, la vacunación no debe ser solo adultos mayores que están aquí, sino que no son los únicos que se infectan, sino los de 20 a 50 años, ir progresivamente hasta llegar a un punto intermedio en el cual ya usted todos vacunó. Y no es solamente el que las personas hagan su respectiva cola o su respectiva fila para poderse vacunar, porque en la fila usted puede infectarse si no toma las precauciones adecuadas
y usted se vacunó y va con su COVID a la casa, y es un COVID más grave muchas veces porque es un COVID que vence la inmunidad de la vacuna, y al vencerla se hace más fuerte. Entonces, usted en vez de estar haciendo lo que es la fila, determinar lugares en los cuales se puede ir en el carro, en las personas que lo tienen, y vacunarse en el carro. Y por otro lado, la vacunación también en casa. Pero lógico, la vacunación en casa ya no se hace con grupos etarios, sino que se lo hace a todas las personas que están en la casa directamente y que no tienen COVID. Se les hace una prueba y se determina si tienen o no tienen COVID, han tenido, y se les hace lo que es la vacunación respectiva. Pero ya el poderlo realizar masivamente indica que usted no debe esperar en una fila para lo que es la vacuna, sino que deben ir a vacunarlo lo más posible a su casa o tenerla en más puntos de vacunación para que las personas puedan ir. Y no solamente, claro, tenemos la lista, son importantes, pero también la apertura para que más personas a nivel no solamente de ciudad, sino lugares rurales y aledaños puedan vacunarse, y así usted podría cubrir lo que es el país entero. Ahora, doctor, otra situación que también ha expuesto bastante la ciudadanía es que en realidad las personas vacunadas se han confiado de la primera dosis sin esperar la segunda y lamentablemente se han confiado, han salido e incluso se han presentado casos de reinfección como usted mencionaba. Claro, es una gran realidad. Mire que yo tengo una paciente que tuvo COVID el año pasado, fines del año pasado. Se vacunó en marzo, 2 dosis de Pfizer, y estuvo enferma la mamá hace 2 semanas con COVID. Ella tuvo una sintomatología, le dolió la faringe, lo que es la espalda. Le mandé a realizar una prueba de hisopado y salió positivo. La estoy medicando. Entonces, ella es una reinfección a pesar de haber tenido vacuna. Entonces, la vacuna no es que proteja al 100%, es lo que las personas tienen que tener el mensaje y que hay que cubrirse, porque si hay muchas personas infectadas a su alrededor, a pesar de que usted ha tenido vacuna, el virus de ellos puede saltar lo que es la inmunidad de su vacuna y puede infectarlo. Por eso es la importancia de que muchas personas se vacunen al mismo tiempo. Y lo segundo, la vacuna no es que usted le va a dar inmunidad, sino que va a estimular su propia inmunidad. Entonces, si usted no tiene una inmunidad fuerte, una inmunidad adecuada, entonces no va a servir de mucho la vacuna y no lo va a proteger como debe de ser. Entonces, lo primero es mejorar el sistema inmune y luego vacunarse. Nosotros, por ejemplo, acá en un centro inmunológico en Guayaquil que se llama MediBlue, está ubicado en Puerto Azul. ¿Qué es lo que se hace? Se combina lo que es vitamina C inmunológica e inmunoglobulinas, que son las que permiten subir los linfocitos, que son parte de los glóbulos blancos, los linfocitos T, que son los killers y eliminan el virus, y los B también. Entonces, al mejorar esos linfocitos, permite que la persona no se enferme de COVID, o si lo tienes algo muy leve, durante 2 meses y medio a 3 meses. Y muchas personas han pasado tranquilas y no se han hospitalizado. Y también cubre versus reinfecciones y lo que son recaídas. Pero eso es un ejemplo más de lo que es subir la inmunidad. También la podemos subir con buena alimentación, con ejercicio, durmiendo adecuadamente, perdiendo peso, bajando los niveles de estrés. Pero el mensaje sí es tener un buen sistema inmune, para que cuando nosotros nos vacunemos, podamos responder con nuestro sistema inmune a lo que es la vacuna, y suba lo suficiente para podernos proteger en un medio en que mucha gente todavía está infectada, como lo estamos ahora. ¿Por qué Brasil es el lugar de Latinoamérica en que hay más contagiados? Porque Brasil, en primer lugar, tiene una población de 210 millones de habitantes y no tiene mucha disponibilidad de vacunas. Entonces, al no tenerlas, todos los días se generan nuevas mutaciones, nuevos linajes, y el virus busca perfeccionarse para ser más infeccioso y más letal. Entonces, al ser así, ellos todos los días, si no se vacunan masivamente en Brasil, van a generar nuevas mutaciones que van a ir hacia los otros países, que es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Aquí ingresó a través de la Amazonía lo que es el virus brasileño, por Correcto. personas que llegaron de allá, y se está diseminando rápidamente en el país. Entonces, la única barrera de contención va a ser la vacunación. Para la vacunación, tener el sistema inmune adecuado, y lo más importante, si tenemos vamos a vacunar la primera dosis, tenemos que esperar 10 días a que la vacuna tenga su efecto adecuado. Entonces, si nosotros estamos ahí
el primer día, segundo día, tercer día, no nos cubrimos, no tenemos las medidas de bioseguridad, nos exponemos. Entonces, podemos infectarnos de COVID, porque aquí está, por ejemplo, la persona que se vacunó, tiene los anticuerpos alrededor, pero todavía no son muchos. Entonces, viene el virus, vence esos pocos anticuerpos y lo infecta a usted. Y si tiene un poco más de anticuerpos, el virus se hace más fuerte, lo vence y usted tiene un COVID ya más fuerte y termina hospitalizado. Yo conozco un caso de una persona que se vacunó por primera vez, terminó en UCI y luego falleció. Entonces, definitivamente tenemos que esperar ese tiempo de 10 días para que la vacuna tenga ese efecto y después de la segunda vacunación 10 días más, para que ahí realmente usted puede decir ya tengo la inmunidad que requiere y aún así seguirnos cuidando. Perfecto, doctor. Y para finalizar con la entrevista, quisiera que por favor me dé recomendaciones generales para toda la ciudadanía que nos está viendo en este momento. Sí, la primera recomendación es, si nosotros ya tenemos lo que es el confinamiento, respetarlo. Es decir, ya que estamos en casa, no hacer las reuniones en casa, no invitar a nuestros familiares, porque muchos dicen, bueno, vamos a reunirnos entonces el viernes de noche y pasamos el fin de semana ahí, reunidos. No, y no aceptar familiares o amigos que usted no sabe o no los ha visto tiempo atrás, porque no sabemos quién está infectado, quién no, o quién es asintomático o no, y que puede ir a nuestro domicilio. Segundo, que los jóvenes, por ser jóvenes, muchas veces salen, se reúnen con otros, no tienen los cuidados, van a comer, están sin mascarilla y traen el virus a su casa a los adultos mayores. Y estos adultos mayores se complican. Y tercero, si usted va a salir frente a estas nuevas cepas, primero utilice doble mascarilla quirúrgica. Y segundo, si no usa la doble, utilice una mascarilla KN95 para poderse proteger si fuera. Y si va a usar una sola mascarilla, utilizar un visor si es que va a ir a un sitio donde haya aglomeraciones. Por ejemplo, usted va a la bahía a comprar, utilice un visor. Es decir, tomar las medidas adecuadas, llevar un alcohol o llevar un gel para sus manos y poderse proteger, porque al ser el virus más transmisible, en cualquier lado que usted vaya, puede contagiarse y después complicarse. Muchas gracias al doctor Alberto Campodónico por despejar todas nuestras dudas con respecto a lo que son variantes en el país, temas también de vacunación y también los cuidados que usted tiene que tomar en cuenta para prevenir el COVID-19. Muchas gracias, doctor, una vez más por estar en nuestro espacio. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos. Estamos a las órdenes. No olviden seguirnos en redes sociales como @ultimahora, su opinión salud. Hasta una próxima.